Listo. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos están acompañando vía remota, vía Zoom, y a quienes nos encontramos el día de hoy aquí reunidas, reunidos en la sala panóptica del Congreso en San Lázaro. El día de hoy, como ya saben, porque han sido convocados, convocadas, pero haciendo como una revisión del calendario, habremos de realizar sesión de taller. Esto en el marco de la conclusión de este segundo módulo. Y el día de hoy habremos de platicar sobre voto y discusión. En torno a esto será el taller del día de hoy. Solamente voy a recordar, ustedes ya lo saben, pero a manera de recordatorio, recordemos sobre todo que en el caso de los talleres, habremos de escucharles más a ustedes que ustedes a nosotros, a nosotras. Será necesario la participación de todas y de todos. Recordemos que la participación no solamente es verbal, también vale la pena que en la medida de sus posibilidades abran sus cámaras, que nos podamos ver a las caras, nos podamos reconocer entre todas y todos. Es necesaria también la participación de manera con la escucha activa. En el marco de esta construcción colectiva, sí es necesario escucharnos, participar, observarnos, y en todo momento, guardar esta especie de orden que nos permita, sobre todo, yo sé, porque ahorita ya estamos iniciando tarde, pero en el ánimo de ser lo más puntuales, no solamente en el ánimo de los tiempos, sino en el ánimo del tema. O sea, es decir, que nuestras participaciones vayan no solamente de manera concreta, sino vayan al tema, que dejemos un poco lo anecdótico y nos concentremos en lo que estemos conversando el día de hoy para poderlo nutrir y podernos escuchar más entre todas y todos y sea más rico y tenga más carnita lo que salga de la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, en el ánimo de este encuadre, que nos escuchemos, que en la medida de lo posible prendamos nuestras cámaras, nos reconozcamos, participemos de manera verbal también y lo más concretos posibles. Ustedes saben, casi siempre en estas vueltas a las plenarias les pedimos que se ciñan a 2, 3 minutos, entonces que tratemos en el marco de esto ir construyendo, desde que ustedes estén en los equipos, construyan sus respuestas para que nos dé tiempo de responder en plenaria en estos tiempos. Una vez dicho esto, bueno, pues el día de hoy, Vladimir, que ya lo conocen porque ya ha estado aquí previamente, y el compañero Jaime serán quienes llevarán el taller del día de hoy. Por supuesto, también andaré yo por aquí, pero particularmente serán ellos dos quienes estarán conduciendo este taller que, como ya les había dicho, lleva por nombre voto y discusión, o discusión y voto. También decirles que con este vamos a estar concluyendo nuestro segundo módulo para justamente el día de mañana iniciar nuestro tercer módulo. Entonces vale la pena traer a colación todo lo que hemos venido platicando en este segundo módulo, recoger las sesiones previas que nos permitan construir el día de hoy. Sin más, yo le voy a dar el uso de la voz a Vladimir para que demos inicio a esto que será, iniciemos con justamente el tema de voto, ¿no? Votación. Bueno, gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Empezamos con la presentación y esta primera parte versa un poco sobre, más que nada, derechos y obligaciones de los legisladores, porque de ahí se va a desprender el justificación de el voto y por qué lo realizan, ¿no? Entonces, si nos ayudan con la presentación.
La siguiente. Bueno, el objetivo es conocer la lógica de la elección del voto en el proceso legislativo, así como los elementos éticos que desde la 4T sustentan las decisiones que se toman. Ese va a ser nuestro objetivo de este primer bloque. La que sigue, por favor. Y iniciamos con la Constitución, ¿no? Los derechos y obligaciones de los legisladores y el primer, digamos, derecho, y quizás el más importante de los derechos que tienen los legisladores, se encuentra regulado en el artículo 61 de la Constitución y versa sobre la inviolabilidad de las opiniones. Es decir, los diputados, los senadores, los legisladores pueden decir lo que quieran prácticamente y nadie puede reconvenirlos. Ajá. Y para ello gozan de lo que se llama el fuero constitucional. Entonces, a partir de ahí tienes dos elementos. Primero, la posibilidad de decir y opinar y en ese sentido votar lo que ellos consideran. Y la segunda es el fuero constitucional que les garantiza que no se les va a perseguir por ello, ¿no? En la contraparte, que es las obligaciones, tenemos que los diputados y senadores no pueden desempeñar ninguna otra comisión o cargo que les retribuya algún salario. Sí pueden tener, por ejemplo, pueden ser profesores honorarios en la universidad, ser parte de comités editoriales, ser parte de organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando no reciban ningún sueldo, ¿ok? La que sí. Y la otra es que sí pueden incurrir en responsabilidades, ¿no? Al menos en su parte de como legisladores. Y esta es cuando no se presentan. Es decir, aún siendo electos, deciden no venir o empiezan a dejar de acudir a las sesiones. Y si pasan 30 días sin que acudan, entonces ya son sujetos a sanciones que desde el legislativo se les hace. ¿Ok? Estas son las dos, eh, la obligación, perdón, sus derechos, el derecho a decir lo que quieran y tener fuero, Vladimir, perdón y que su te interrumpa, obligación. es que se atoró la presentación, nos está dejando congelada la primera diapositiva. Perdón la interrupción. Mm, sí, sí. Ya Sigue la primera, pero creo que ibas en la tercera, ¿no? pasa a la Ahí está. cuarta, quinta. Ah, esa. Ok. Bueno, entonces, o si quiere, regresa al anterior y al anterior. Ahí sale. Bueno, entonces, como les decía, en el artículo 61 están las obligaciones, los derechos de los legisladores. Inviolabilidad por sus opiniones y fuero constitucional. ¿Ok? En la siguiente, en el artículo 62, lo que tenemos es que no pueden desempeñar ningún otro encargo que les dé una retribución económica. ¿Ok? Y el siguiente es que sí pueden incurrir en responsabilidad si dejan de asistir o no se presentan a realizar sus labores legislativas. ¿Ok? Entonces son los derechos y obligaciones de los legisladores que se establecen en la Constitución. Después tenemos el reglamento de la Cámara de Diputados, que también especifica algunas otras derechos y obligaciones. Entonces, el primero es que en el artículo 5 se especifica que los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin importar su filiación política o sistema de elección. Es decir, todos van a ser iguales, todos los diputados. Aunque en la práctica digamos que hay algunos que tienen más peso político que otros, en el papel todos son iguales, sus votos valen igual y sus decisiones y opiniones valen igual. Y el segundo es que los diputados no gozarán, como les decía, de remuneraciones adicionales al desempeño de sus tareas, lo que ya estaba establecido en la Constitución. ¿Ok?
En el artículo 6 del reglamento se establecen los derechos de las diputadas y los diputados. Aquí mencionamos algunos un poco por la dinámica de lo que queremos definir, ¿ok? Entonces, el primero es que tienen derecho a iniciar leyes. Pueden iniciar cualquier ley. Ya platicamos de esto en el taller anterior, donde se especificaron los elementos de la iniciativa y de los dictámenes, ¿ok? El siguiente es que tienen derecho a asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y las sesiones de las comisiones que les corresponda, ¿ok? El siguiente es que pueden integrar, tienen derecho a integrar comisiones y comités. Todos los diputados deben de estar dentro de algún comité, dentro de alguna comisión, dependiendo de la naturaleza del tema que quieran, para poder discutir sus iniciativas o sus inquietudes. El otro es que pueden asistir con voz, pero sin voto, a las comisiones en donde no sean miembros. Es decir, por ejemplo, muchas veces pasa que son iniciantes de alguna iniciativa, pero que cae en una comisión en la cual ellos no son miembros, se les invita para que expliquen, para que den las bondades de su iniciativa o para que la defiendan, pero al final quien toma la decisión es la comisión, ¿ok? Otro de los derechos que tienen es que pueden ser, pueden elegir y ser electos para los órganos de gobierno de la Cámara, ¿no? Que es mesa directiva, junta de coordinación política, etcétera. Otro de los derechos que tienen es que pueden solicitar información a cualquier dependencia. Es una de las ventajas que tienen ellos, aunque en la práctica a veces no es tan fácil, pero ellos pueden, en teoría, solicitar información a cualquier dependencia para atender los asuntos legislativos que le corresponden. Otro de los elementos de los derechos que tienen es a tener asesoría y personal de apoyo. Y bueno, aquí esta es la única parte que yo he encontrado donde se habla de la figura de asesor o asesores, ¿no? Fuera de eso, no hay más. El otro es que tienen derecho a participar en los debates y votaciones que se den en el proceso parlamentario, siempre y cuando esté facultado, es decir, sea de la comisión o del comité o esté en el pleno, ¿ok? Y un último derecho que nos queremos enfatizar es que tienen derecho a ejercer sus derechos lingüísticos. Esto es algo que es relativamente nuevo, pero también es complicado, pero tienen el derecho de subir a tribuna, hablar en su lengua y que haya un traductor para los diputados que no entienden, ¿no? ¿La que sí? Pero, así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Algunas de sus obligaciones son asistir puntualmente a las sesiones y las reuniones convocadas de tanto de las comisiones, comités, como en el pleno. Tienen obligación de participar en todas las actividades inherentes a su cargo, es decir, acudir a las sesiones y las reuniones y algunas otras que les llegaran a corresponder como alguna comisión en algún evento internacional, por ejemplo, ¿no? Otro es que tienen la obligación de informar de los asuntos en los que tengan interés. Este es importante porque también una de las cosas que desde la 4T se está impulsando o que impulsamos es la separación entre el poder político y el poder económico. Esto es un poquito eso, es decir, solamente aquí se pone que tiene que declarar si hay un interés económico o personal sobre un asunto. Nosotros queremos ir más allá, pero bueno, al menos está dentro de sus obligaciones el declararlo. Otro de sus obligaciones es abstenerse a realizar actos que sean incompatibles con su función que desempeñan. No utilizar el cargo para obtener o para vanagloriarse, obtener alguna prebenda o cosas de ese tipo, ¿no? Otro es obligación ejercer el voto, ya sea en pro, en contra o en abstención, pero siempre tienen que ejercer un voto. Y otra de sus obligaciones es adecuar sus conductas a los ordenamientos respectivos, ¿no? Aquí en Cámara hay un código de ética que debe ser cumplido y en teoría los diputados tienen que también ajustarse a esos preceptos. Otro más es que deben mantener un vínculo permanente con sus representados.
Aquí lo que dice es que es a través de oficinas físicas o virtual, casa de enlace legislativo, pero desde la 4T también estamos impulsando que eso vaya más allá de eso, que no se quede en una oficina donde venga la gente, sino que el legislador vaya y esté con la gente, ¿no? Es decir, cambiemos un poco la ecuación. Bueno, es su obligación mantener ese vínculo y nosotros decimos, eh, no es solamente el vínculo, sino es la convivencia directa con las personas y la rendición de cuenta. ¿Ok? Otro de sus obligaciones es que tienen que presentar un informe anual sobre su desempeño. Este, por lo regular, se presenta en agosto, previo a que inicie el periodo de sesiones, el primer periodo de sesiones del año que corresponda. Ya viene. Y el último de sus obligaciones es permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones. Así como, perdón, como vemos, lo que tenemos es una serie de obligaciones y derechos de los legisladores. Estos derechos les permite, en principio, expresar lo que ellos como proyecto político, como representantes populares traen y quieren plantear a la legislación, al Pleno, a sus compañeros diputados, diputadas, sobre temas específicos. Nadie puede eh, eh, decirles nada acerca de sus opiniones, ¿no? Al final se votan, se discuten, pero también tienen obligaciones y las obligaciones son representar a sus electores, asistir y participar en los debates. Entonces, como vemos, tienen el voto, tiene una importancia en el proceso legislativo porque es la esencia de la toma de decisiones, tanto como una obligación como un derecho. ¿Ok? Y entonces, lo siguiente que queremos nosotros es abrir el espacio de debate para definir si con estas obligaciones y derechos solo un grupo pequeño de personas, legisladoras y legisladores, pueden tomar decisiones que afectan a todos. Enumeren algunas razones de pros y contras. ¿Ok? Para organizar esta discusión, Jaime los va a mandar a salas. Cada sala va a estar monitoreada o coordinada por alguno de los compañeros que ya presentó Jaime. Las reglas, ya las saben, es nombren un moderador, nombren un relator, pónganse tiempos para hablar y adelante. Nos vemos en un ratito. Correcto. Pues iniciaríamos justamente con las y los compañeros que estuvieron en los equipos en las salas de Zoom. Si les parece bien, podríamos iniciar con el primer equipo, el equipo número 1. Creo que por ahí ya levantaron una manita. Voy a repetir más la pregunta y voy a insistir en que no rebasemos los 3 minutos para dar nuestras conclusiones. Solo un grupo pequeño de personas, legisladoras y legisladores, pueden tomar decisiones que afecten a todas y a todos. Enumerar las razones, pros y contras. Venga, escuchamos a la primera persona que es... Hola, buenas tardes, Norma. Bueno, Venga, aquí iba a salir con un compañero que también es Jorge. No sé si también le pueden habilitar su micrófono, por favor. claro. Gracias. Listo, ya ahí está Jorge. Gracias. Ok, inicia Jorge, gracias. Bueno, entonces inicio yo bien, como quieras. Entonces, miren, de lo que estábamos platicando, solo un grupo de legisladores puede tomar decisiones que afecten a todo el pueblo. Bueno, en teoría no, pero hay decisiones. Norma opina, sí, por la fuerza que tenga la comisión en la política, por la visión que tenga el legislador, la cercanía que tuviera el legislador con sus votantes. Ya ella la complementará o la mejorará. En contra, los intereses que no son cercanos a la población, es decir, intereses económicos. Viridiana, no tuve más que
fue demasiado técnica, Viridiana. Que las personas se involucren en la problemática en la que se encuentren inmersos. Eso es lo que pusimos, bueno, lo que capturé de ella. Ah, Francisco, a favor intereses de un grupo minoritarios, las decisiones pueden perjudicar a muchas personas. Eso es lo que tengo. Entonces, quiere decir que sí, pero con lo que estamos viendo en resumen es que las personas sí pueden afectar a un grupo de ciudadanos con sus decisiones. Sí, bueno, en resumen, vamos a todos los puntos en general. Es que en los pros sí es bueno que la representación sea pequeña, pero que se cubra las necesidades del pueblo, ayuda a deliberar decisiones más prontas y expeditas y llegan a acuerdos beneficiando a la comunidad. Y los contra es de que, pues en algunas ocasiones solo tienen intereses políticos o privados que no son cercanos al pueblo ni a la comunidad. Prácticamente eso se llegó en la sala 1. Muy bien. El equipo 2 o la sala 2, ¿quién quedó como relator, relatora? Que levante la manita, que nos haga alguna señal. Creo que ahí está, ¿no? La compañera. Sí, listo. Adelante, compañero. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Monterrey. Pues compartirles que igual, sí, evidentemente sí, o sea, si se le da la oportunidad a ese grupo pequeño, sí puede existir que haga un mal uso en la toma de decisiones o que exista como cierto interés, quizás se pueda orillar hacia ciertos extremos de las decisiones, ¿no? Pero en base de manera muy técnica a cómo es en el quehacer legislativo, pues debe de ser a través de consensos, debe de participar a través de toda la bancada o el grupo legislativo. En muchas ocasiones involucrar a la sociedad también para poder llegar a una mejor toma de decisiones desde el sentir de la gente, desde la problemática que tienen. Les platico que aquí en Nuevo León hemos tenido varios temas específicamente con maestros por cuestiones de aguinaldos o algunas situaciones así, y entonces trata de buscar la mejor solución y agrupar a los demás, incluso además a otros partidos políticos para que se pueda tener una mejor alianza, una mejor decisión hacia incluso, en este caso, por ejemplo, que les platico muy personal o muy individual, hacia la tesorería, por ejemplo. Pero bueno, en la cuestión legislativa sí es importante que se haya consensos, que haya democracia para poder tener esta decisión, para luego poder llevarla al pleno y poder tomar una mejor decisión hacia la votación que se requiere. Incluso, bueno, en el caso de la 4T específicamente, pues que se pueda retomar esta parte de que fueron coaligados en la última elección con otros dos partidos, o sea, bueno, Morena, PT y Verde. De esa manera se puedan sacar como lo hicieron justo en las reformas que propuso nuestra doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, para poder hacer una mejor toma de decisiones. Muchos de los compañeros hablaban de que era una representación de mayoría que puede incluso afectar o impactar, que se busque que sea para el beneficio de la gente y también que se tome la iniciativa a partir de grupos de debate, que pueda esto hacer una Aterriza, Daniela, consideración por favor. de manera pues democrática, tratar de que se busquen soluciones a través de de todos los integrantes y que no solamente sea a través de grupos pequeños la toma de decisiones. Gracias. Gracias. Nada más una observación. El expositor tiene que ajustarse a lo que se discutió en su equipo. Las opiniones personales debió haberla expresado en su trabajo de equipo. Gracias. Seguimos ya. Gracias, Daniela. Bien, tenemos, imagino yo que es del siguiente equipo al compañero Cristian. Cristian, tienes Buenas manita. tardes, compañera Ahí está. Yasmín, compañero Jaime. Les quiero decir los resultados de la reunión. Primero, sí, porque estamos en una democracia representativa donde todas y todos los legisladores pues, pueden tomar decisiones, porque la mayoría determinó antes que este grupo podía decidir en beneficio de todas y todos, porque cada
porque hubo un cabildeo para designar a esa minoría que está facultada evidentemente por todos para poder decidir y porque las decisiones son en beneficio del pueblo al final de cuentas. ¿Cuáles serían los contra? Básicamente, puede haber dificultad para llegar a acuerdos, para que esa minoría pueda expresar el sentimiento común. También puede haber que no siempre todas y todos se sienten representados, ¿sí? Eso también dificulta, ¿no? Puede ser que haya intereses diversos para que unos cuantos puedan expresar el sentimiento común y evidentemente las decisiones pues siempre tienen que ser mayoritarias, aunque por lo regular las minorías son las que terminan imponiendo la agenda. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a ti, Cristian. Gracias a ti, Cristian. El siguiente equipo, vamos ya por el equipo 4, en la sala 4, no sé quién. José de Jesús. Adelante. Gracias, muy amable, compañeras, compañeros. Pues dentro de lo que discutimos y acordamos en el equipo número 4, en la sala 4, en los pros, respondiendo a la pregunta, son los representantes del pueblo. También en los pros, realizar consultas populares en periodos de receso, que vivan con austeridad y que tomen esas vivencias de los ciudadanos para tomar las decisiones. En los contra, encontramos el votar en contra de los intereses del pueblo, que es lo contrario, ¿no?, a lo que fueron elegidos. También decisiones no consensuadas, sino tomadas por jerarquías. Y por último, cambio de vida a ser muy ostentosos. En este caso, todo lo contrario a lo promulgado por el movimiento y que tienen que rendir cuentas constantemente. Gracias. Gracias a ti. Y nos iríamos con el último equipo que estuvo en Zoom, el equipo número 5. No sé si por ahí nos quiera dar alguna señal. ¿Quién está como relator del equipo número 5, de la sala número 5? Listo, ya estoy por aquí. Adelante, adelante. Sí, bueno, en relación con el cuestionamiento que nos plantearon y las reflexiones que tuvimos como equipo, pues llegamos a que las personas legisladoras pues tienen esta facultad tanto de crear, modificar, derogar las leyes y que obviamente estas decisiones pues van a impactar a toda la población porque dentro de un sistema democrático representativo, como ya lo comentaban, pues es una de las funciones centrales que se tienen. En cuanto a los aspectos positivos que compartieron las compañeras y compañeros, es que este grupo pequeño, en teoría, permitiría agilizar la toma de decisiones y que idealmente, pues, debe de representar los intereses del distrito, de las regiones que representa, y por lo tanto tendría que tener contacto con la realidad y necesidades de las personas que están en esos espacios. Y bueno, si tiene esa cercanía, ese conocimiento, pues va a poder traducirlo en leyes que mejoren el bienestar colectivo de esa comunidad y se van a atender las problemáticas reales. También hablamos sobre estos mecanismos ciudadanos que permiten escuchar las voces de la ciudadanía, como son las consultas públicas, y que bueno, ya existen también estos mecanismos como la revocación de mandato o las iniciativas populares que pueden complementar el trabajo legislativo y así garantizar que el pueblo esté representado. Y también en específico, hablando de la 4T, de las legisladoras y legisladores de este grupo, si tienen una formación de izquierda, si están cercanos a esta ideología, pues obviamente ese conocimiento les va a permitir tomar decisiones que justamente abonen al bienestar colectivo y sobre todo desde la perspectiva de Dussel, que nos decía que tienen que ser para favorecer la vida de la población, tiene que ser factible y tiene que ser legítima, ¿no? Entonces, si tienen esta formación, pues obviamente va a ser un aspecto positivo. Y en cuanto a las limitaciones que encontramos, es que este grupo pequeño pues también puede ser vulnerable de ciertos intereses particulares o privados, y pueden alejarse de las decisiones del bienestar común o del bien colectivo, ¿no? Y aunque son representantes del pueblo, a veces no se consulta ni se escucha realmente a estas poblaciones antes de legislar
y que también puede haber contradicciones en los principios de la democracia, porque aunque hablamos de una democracia representativa, no siempre todas las voces están representadas. También se reconoció que en los procesos dentro del Poder Legislativo, pues también pueden ser lentos y estar atravesados por conflictos e intereses que pueden impedir avanzar en los temas urgentes. Y también se mencionó que aunque la ley es la fuente formal del derecho, no es la única forma de regular la vida social. Existen otros mecanismos normativos y formas de organización comunitaria, pero la función legislativa pues siempre va a ser clave y necesita obviamente estar acompañada de la ciudadanía informada, organizada y participativa. Y bueno, esas fueron las reflexiones que tuvimos como equipo 5. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Gracias. Guti. Pues estaríamos concluyendo con aquí en presencial con nuestro compañero a ver que nos dé sus reflexiones finales. Buenas tardes, me llamo César Morales y pues nuestro equipo llegó a un acuerdo donde pues decidimos que al final de cuentas es un sistema complejo, que los únicos pros que encontramos o el pro que llegamos a encontrar en común fue pues la eficiencia. Al final de cuentas es más fácil encontrar 500 voces que más de 100 millones de voces. Sin embargo, los contras que encontramos fueron varios, como la falta de comunicación entre las personas de los diferentes partidos políticos, la diferencia de ideales que cada sector conlleva, no son los mismos ideales de un maestro que de un campesino. También pues el fallo a los ideales por parte de los políticos que no puedan legislar a base de los ideales de su propio partido político, que puedan tener o que sean vulnerables a los beneficios propios y que puedan generar corrupción dentro de este sistema. Y pues también porque genera rivalidades. Al final de cuentas, esto genera una competencia de votos y realmente ya no se legisla, sino van más allá de votación y de fama de los partidos políticos, y de que al final de cuentas es un poder que buscan para ya sea un beneficio propio o para demostrar que pues los tiempos cambian. Pero al final de cuentas nosotros consideramos que no solo un grupo de legisladores puede tomar decisiones que afecten, porque ellos no viven o no sienten lo que varios sectores sí sienten y piensan. Entonces nuestra respuesta es no. Bien, con esto estaríamos concluyendo la participación de todos los equipos, tanto en salas de Zoom como aquí presencial. Y me parece relevante como hacer como una recuperación de algunas coincidencias que hubieron en, creo, todas las salas. Pues, por un lado, la eficiencia, la rapidez con la que el hecho de que una representación popular sea quienes tomen las decisiones, y también hay cierta coincidencia en el gran temor que aparte pues no es inventado, ¿verdad? Es aparte de las realidades. El hecho de que esta representatividad no exime que pueda haber intereses personales, de grupo, de partido, de ideales, de ideologías que entorpezcan la toma de decisiones y que justamente afecten a las mayorías, porque bueno, al fin y al cabo, y también en la gran mayoría de los equipos, hablaron de esta democracia representativa, que es el régimen en el que convivimos, por lo menos en este país, aunque también cabe señalar que se esbozaron también ideas de esta otra democracia, que es la que hemos venido impulsando, por lo menos en tiempos de la transformación, que es la democracia participativa, ¿no? Se hablaba ahí de una ciudadanía participativa que se inmiscuya en las decisiones, no solamente para decidir quiénes son quienes representan a los territorios, o a los gremios o a los sectores, sino que se inmiscuye en la toma de decisiones de manera más activa. Dado esto, lo decía creo que la compañera Silvia, ¿no? O sea, que aparte tenía que ser una ciudadanía organizada, consciente, informada, que le permita ir tomando las decisiones junto con estos
personajes que pudiesen verse como una minoría, pero que también por ahí decían previamente ya fue a partir de un cabildeo, de una decisión dentro de las mayorías, ¿no? Me parece relevante esto porque vale la pena pensar que estamos en un periodo de transformación que es un proceso social que nos está invitando no solamente a la participación activa, sino que esta participación activa, cuando decimos que sea la ciudadanía consciente, quienes estamos promoviendo esto, lo hacemos a partir de un proyecto que tiene valores, que tiene principios, o sea, es decir, nuestra participación no tiene que ser cual sea, tiene que estar plagada de ciertos principios, el que en algunos momentos nosotros decimos los cómo participar, cómo representar, tiene que ver con un poco lo que vamos a hablar en este siguiente bloque y que le voy a dar el uso de la voz a Vladimir para que justamente pensemos, ok, si son unos cuantos los que representan y somos unos muchos los que estamos también en una democracia participativa, ¿cómo convivir? ¿No? O sea, es decir, desde los cómo, pensando hasta como, no solamente como un asunto ideológico, sino ético, ¿no? Bien. Muchas gracias, Jazz. Pues sí, así como lo comenta Jazz, bueno, ya vimos cómo es la cuestión del voto y la organización al interior en la formalidad, ¿no? Pero queramos o no, estamos dentro de este proceso de representación parlamentaria. Entonces, las personas que nos representan, las personas que representan a la Cuarta Transformación, ¿cómo o de dónde surge los elementos que le van a dar contenido y dirección a su votación, a su discusión, a sus ideas? El primero, obviamente, es el pueblo, ¿no? Siempre va a ser el pueblo, la necesidad del pueblo y el caminar con el pueblo y la voz del pueblo. Pero también hay atrás de esto una visión y una ideal, ¿no? Y eso es lo que vamos a discutir o vamos a ver en este momento. Entonces, si nos ayudan con la presentación. En principio, pues como movimiento y como institución formal dentro del proceso electoral en el cual ya nos inmiscuimos, se nos obliga a tener una serie de documentos. Los documentos son los documentos básicos, que es la Declaración de Principios, los estatutos y y el plan de acción. Ajá, y el plan de acción. Entonces, en estos tres documentos es donde se encuentra la esencia de lo que estamos buscando y queremos ser como proyecto y como nación. Tomé los primeros párrafos del estatuto de Morena, porque ahí nos va a mencionar en la esencia de lo que estamos pensando, ¿no? En inicio, lo que tenemos es que Morena es un partido movimiento de izquierda antineoliberal inspirado en en el humanismo mexicano, conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la cuarta transformación de México para dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano. Ahí ya nos está diciendo qué es lo que somos y qué es lo que buscamos y cuál es nuestra historia, de dónde venimos. También nos dice que aspira a la construcción de una sociedad con bienestar, dignidad, libertad, equidad y fraternidad, a fortalecer la democracia participativa y a establecer la democracia participativa, así como para elegir un Estado que garantice a toda la población los derechos básicos a lo largo de toda la vida. Ajá. Entonces, ayer nos está diciendo también los elementos centrales de lo que queremos y lo que buscamos. ¿La que sigue? Y bueno, y aquí viene una de las cosas quizás de las más importantes que caracteriza a nuestro movimiento, a nuestro partido movimiento, que es la separación entre el poder político y el poder económico. Porque para nosotros esa es la base de la corrupción y lo que ha sido la esencia del neoliberalismo y lo que ha generado este modelo que estamos tratando de erradicar, ¿no?
Como vemos, hay una serie de elementos que nos están indicando dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Dentro de todos estos elementos hicimos un pequeño ¿cómo decir? Síntesis con las ideas más importantes, o al menos algunas de las más importantes, que nos van a dar el piso para pensar la acción política y en ese sentido hacer la discusión y tomar las votaciones. El primero es que la política no es un asunto solo de políticos. La política tiene que estar con el pueblo y tiene que salir del pueblo. Es un poco la cuestión que también estábamos preguntando anteriormente, es ¿solamente 500 pueden decidir por todos? Bueno, sí y no, ¿no? Desde aquí decimos, no, hay que participar y la política no es un asunto solamente de políticos. El siguiente es que estamos proponiendo un cambio. Somos antineoliberales y estamos proponiendo un modelo diferente al neoliberal. Pero a diferencia de otros proyectos, nosotros buscamos un cambio pacífico y democrático, con la participación y desde abajo. Otro de los elementos es que en Morena no hay pensamiento único, sino que hay principios democráticos y objetivos comunes. El primer objetivo común, como lo vimos, es somos antineoliberales, proponemos un proyecto diferente y es un proyecto de izquierda, con la participación del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Y en ese espectro es donde entran muchos otros proyectos más específicos, ¿no? Como los proyectos de las compañeras feministas, como los proyectos de los colectivos LGBT, como los proyectos de defensa de la naturaleza y el medio ambiente, y etcétera, ¿no? Al final, a todos ellos nos aglutina unos elementos particulares que son ir en contra de este modelo neoliberal rapaz, ¿no? Y impulsar políticas de izquierda y con el pueblo. Bueno, y como ya decía en el principio, nos inspiramos y somos continuadores de las luchas históricas del pueblo mexicano. Y como hemos visto, las luchas del pueblo mexicano siempre han sido para incrementar derechos sociales y derechos humanos. No por nada la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XXI y hoy la Cuarta Transformación es la primera revolución pacífica que está impulsando un modelo de transformación, que si bien somos herederos también de una corriente de gobiernos progresistas de América Latina, estamos poniendo un sello diferente, ¿no? Morena es un espacio plural, abierto e incluyente. Como decía, nos unen ideas y principios democráticos, donde cabemos todos y donde nos podemos organizar todos. Esto es importante. Morena no busca representar al pueblo, sino ser el pueblo organizado como protagonista central en el ejercicio del poder público y en la historia nacional. Es decir, tenemos que cambiar, o lo que buscamos es cambiar el sujeto histórico y dejar de que sean los políticos y las figuras representativas a que sea el pueblo, a la gente desde abajo, desde la comunidad, trabajando, proponiendo e impulsando. Y la otra, Morena impulsa una política propositiva. Se nos ha satanizado mucho, se nos ha dicho que Morena quiere regresar a las políticas del pasado y sin embargo no. En realidad lo que nosotros estamos poniendo es poner a la política desde una posición positiva como principio de acción. Es decir, libertad antes de prohibición, educación antes del castigo, escuela antes de la cárcel, la justicia antes de la venganza, la paz colectiva antes de la paz de los cementerios y el apego a la ley y las soluciones pacíficas antes de la confrontación violenta. Y eso fue demostrado por el presidente Andrés Manuel en su momento. No sé si recuerdan cuando en el fraude del 2006, mucha gente en el Zócalo, cuando la manifestación decía vámonos a las armas y hay que tomar gobernación y él dijo no, somos pacíficos, vamos a organizarnos, vamos a estructurarnos y a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, la política desde la Cuarta Transformación es una política positiva,
propositiva de transformación y siempre con la visión del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Otro es que la autoridad es una condición que no se la puede uno dar a sí mismo. No puedo yo ir a mi colonia y decir, ah, sí, yo voy a ser su representante. No, es el pueblo quien va a definir y quien va a dar ese papel de autoridad o de vocero o de representación, ¿no? El otro es que en Morena trabajamos para generar una nueva cultura y estamos, como dice el lema del instituto, ¿no? Eh, transformando las conciencias, revolucionando las conciencias, ¿no? Estamos pensando en un modelo diferente. Por ejemplo, es algo muy significativo que a veces aquí discutiendo los procesos parlamentarios o las iniciativas, muchas veces nos quedamos con lo que se puede hacer y no con lo que se tendría que hacer. Y tendremos que a veces que dar paso para atrevernos a proponer eso que se debería de hacer y no quedarnos únicamente en lo que se puede hacer. Porque eso nos está diciendo que estamos muy arraigados todavía en este pensamiento neoliberal o de instrumentación que nos han dejado. Esto es parte de cambiar el chip, cambiar la percepción y la ubicación desde donde nos posicionamos para hacer política y para hacer trabajo legislativo. ¿Ok? Y el último es, Morena valora el conocimiento y el aprendizaje de las experiencias comunitarias. Parte de la esencia del humanismo mexicano es recuperar toda la tradición de las comunidades indígenas, de las comunidades, sí, de la organización comunitaria como fundamento de acción política. Entonces, como ven, hay una serie de elementos, de principios y de ideas que son lo que dan sustento al proyecto de Morena. Estas son solamente algunas, hay muchísimas más que tendríamos que estar checando en los documentos básicos que les decía, en el estatuto, en los principios y en el programa de acción, pero digamos así, hicimos una síntesis que consideramos que es importante tenerlas presentes para pensar la política desde el espacio legislativo, como la esencia del cómo pensarlo, ¿no? Y en ese sentido es que entonces les planteamos la siguiente pregunta. ¿Se deben hacer alianzas legislativas? ¿Por qué? Pros, contras y límites, ¿no? Y entonces le damos paso a Jaime para que los mande a las salas y organizar. Salas, son 6 salas las que se hicieron en Zoom, más una séptima aquí de manera presencial. Entonces, si les parece bien, vamos a tratar de ser ligeramente más breves. 2 minutos y medio, les pediría. Repito la pregunta. ¿Se deben hacer alianzas legislativas? ¿Por qué? Pros, contras y límites. Vamos a iniciar con Norma, una vez más, para el equipo o la sala número 1. Hola, Adelante, Norma. buenas tardes nuevamente. Muy bien. De la pregunta es sí, porque atrae beneficios estratégicos, genera conciencia y fortaleza y dan aportaciones. Los pros es que facilita para alcanzar la iniciativa, dan mejores resultados y unifican criterios y aprovechamiento. En contras es que diluye a la bancada, tiene varias concesiones y solo favorece a un partido. En límites, pues realmente lo que se busca en los límites es de que sean auténticas, que solo sea para favorecer a la ciudadanía y que, que se limite a que se vea en la perspectiva de políticos o empresarios. Eso es lo que se llegó en la sala 1. Gracias. Correcto. Muy bien, Norma. Muchas gracias. La sala número 2. El equipo número 2. El equipo número 2. Adelante, compañera América.
Sí, ¿qué tal? Buena tarde. Nosotros encontramos en los pros que hay mayor negociación y consenso. Esto fomenta el diálogo entre las diferentes fuerzas públicas. También hay una mayor estabilidad política. Esto evita bloqueos legislativos. Hay mayor gobernabilidad y esto crea alianzas, lo que permite formar mayorías para que se aprueben las leyes y se pueda gobernar efectivamente. También hay una mejor representación plural y esto permite que se escuchen más las voces en el proceso legislativo. En contra, pues se pueden formar alianzas oportunistas y esto, pues como consecuencia, puede formar grupos frágiles y poco sostenibles. En los límites, pues igual favorece, creo que a toda la ciudadanía. Es cuanto, compañeros, gracias. Muchísimas gracias, América. El equipo número 3, no sé, creo que por ahí ya habían Sí, dicho. adelante, compañero Cristian. Buenas tardes, compañeros, nuevamente. Bueno, sí hay que construir alianzas. ¿Por qué? Porque en democracia es fundamental que estén representados todos los intereses de la sociedad, del pueblo, específicamente, ejemplo, ¿no? La alianza que construyó desde 2018 nuestro partido Morena con el PT y con el Verde, se puede con las alianzas construir una agenda legislativa que incorpore la diversidad de intereses. Se puede incidir en el tema de la gobernabilidad, se pueden encontrar coincidencias en programas, proyectos y diseño de políticas públicas en beneficio de la comunidad. También para modificar la constitución es fundamental que se tenga no solamente la mayoría, sino que estén representados también los intereses de otros partidos políticos. Las dificultades evidentemente sería que hay una limitante para la operatividad de esta, ¿no? El tema de llegar al consenso es difícil, se tiene que aplicar mucho cabildeo. También ocurre que puede generarse, si no se construyen en las alianzas, cierta ingobernabilidad dentro del legislativo que va a impedir que avancen, en este caso, las propuestas de iniciativas de ley que permitan las transformaciones. Los intereses particulares también son una cuestión que limitan las alianzas, la cultura política autoritaria que todavía está presente en una buena parte de la clase política de la oposición, a diferencia de nosotros, de que hay una cultura política democrática, ¿no? ¿Cuáles serían los límites? Pues evidentemente retomo, ¿no? Esa coincidencia autoritaria que todavía tiene la oposición, la falta de diálogo y acuerdo y consenso que quieren ellos poner en la mesa para construir los cambios que se necesitan en nuestro país. Y ya para terminar, también esta parte limitante, que es la falta de compromiso de las y los legisladores y de conocimiento de los temas para que estos puedan redundar en consolidar el segundo piso de la cuarta transformación. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Gracias a ti, Cristian. Equipo 4. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, en equipo 4 vamos por el sí. Y en los pros, un legislador solo no puede realizar reformas para beneficio del representado. También acuerdos para apoyar reformas, al igual obtener mayoría absoluta, cultura democrática y culminamos los pros con tener el mismo fin o causa. En los contras, pues están sujetos a señalamientos, no son necesarias alianzas con partidos de derecha, con oposición que solo difunden información falsa y hay alianzas condicionadas, al igual que hay subalianzas regionales entre izquierda y derecha. Y por último, en los límites, pues respetando principios de los partidos, informar a ciudadanía de los términos de las alianzas y por último, enfocarse al objeto de la iniciativa. Es cuanto. Bien, el equipo número 5. Vamos con la sala número 5. O número 6. Listo, 5. Adelante. Sí.
En cuanto al planteamiento que nos hicieron y lo que estuvimos dialogando, es que pues las alianzas son prácticas comunes y que son necesarias dentro del trabajo parlamentario, sobre todo cuando hay una agenda y aprobación de presupuestos. Entre los aspectos positivos identificamos que nos puede permitir, bueno, puede permitir favorecer criterios y así mayor armonía en el trabajo legislativo, facilitando consensos. Se puede fortalecer la capacidad de acción y decisión de los partidos al conformar mayorías y permitir la aprobación así de, bueno, la aprobación de reformas constitucionales. También puede llevar a concretar las agendas legislativas que de otra forma pues serían bloqueadas. Puede aumentar la estabilidad política cuando se encuentran estos puntos en común para beneficiar al pueblo. En cuanto a los contras, pues se mencionó que puede ocurrir la pérdida de identidad o autonomía de los partidos porque se pueden subordinar a los intereses de la alianza. En algunos casos, las negociaciones que ocurren son opacas, como intercambios que afectan la distribución del poder, el control de los congresos locales o la asignación de plazas. Se corre también el riesgo de que estas alianzas solamente sirvan para beneficiar a ciertos grupos de interés antes que al bienestar colectivo. Puede surgir una sobrerepresentación y por lo tanto ya no hay una deliberación equilibrada. Se pactan en las alianzas, desde lo que se dijo, a menudo más por un interés político que por una afinidad ideológica o compromiso con el bien común. Y respecto a los límites, pues estos deberían estar definidos por la plataforma ideológica y ética de cada partido. Deberían de establecerse límites formales y también informales, y que aunque el derecho a asociarse está garantizado, no existen mecanismos que son lo suficientemente claros o consensuados para poder regular este tipo de alianzas. Es todo. Gracias. Gracias a ti, Silvia. El equipo 6. La sala 6. O mientras se anima la sala 6, podríamos ir aquí con presencial, si les parece bien, mientras se animan o mientras se preparan. Ah, bueno, por ahí está ya, ¿no? Juan José ya levantó. Ajá, José Juan, perdón. José Juan. Sí, buenas tardes a todos. Quedamos nosotros que sí, que debemos hacer alianzas legislativas. ¿Por qué? Por la misma razón de que podemos llegar a consensos más fácilmente y esto conforme al diálogo, esos serían los pros. Las contras sería también esa parte de los intereses políticos, salvaguardar siempre nosotros como izquierdistas, como Morena, salvar pues nuestros principios de normatividad, de ética, compromiso con la sociedad, ¿no? Y dejar siempre a los neoliberales ser neoliberales. Eso sería todo. Muchas gracias. Estuvo bueno. Bueno, muchísimas gracias, José Juan. Ahora sí vamos ya para concluir con nuestro compañero en presencial. Te escuchamos. Sí, bueno, mi equipo llegó a la conclusión de que en este modelo y bueno, durante la historia de México, siempre se han necesitado las alianzas y hacer una alianza legislativa pues es algo positivo porque en los pros que encontramos pues es una mayor estabilidad política, además de que se reconocen las diferentes ideologías de otros partidos con los que nos podamos aliar o de algunos diferentes legisladores que hayan. Logran avances más rápidos, por esto mismo de la mayoría calificada, que es el sistema que maneja nuestro país, y pues porque impulsa cambios, impulsa el constante cambio en nuestro país, en nuestro sistema, en nuestros sectores, en nuestra población. Sin embargo, consideramos que en los contras, pues hay una condición. Para hacer las alianzas siempre va a haber una condición de que a lo mejor podrás lograr avances, pero también te condicionan esos avances, porque al final de cuentas son ideologías diferentes a lo que se viene manejando. Que pueda haber un mal manejo de la negociación, de que no se pueda llegar a un mismo interés político, a un punto de claridad, y pues haya un mal manejo. En cuanto a nuestro límite, nosotros consideramos que el límite pues es el costo que éste lleva, es decir,
el costo que conlleva aliarse con un partido, aliarse con un representante ideológico, que no solo lleve esta alianza, sino también que lleve esta claridad de ideologías para un bien común, un bien mayoritario, y así lograr una mayoría calificada. Entonces nosotros consideramos que sí, las alianzas se deben de ser alianzas dentro de este sistema que nuestro país maneja. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias, compañero. Pues justo, ¿no? Creo que venimos de platicar un poco como decíamos el cómo, hace un momento, el cómo hablábamos de una democracia no solamente representativa, sino participativa, cómo vamos a incluir, ¿no? Un poco en las decisiones, si las decisiones legislativas se dan a partir de la votación. ¿Cómo sería esta votación? Bueno, pues tomando en cuenta a otras y a otros en sus ideologías, en sus voces, justamente nos lleva a pensar en estas alianzas, ¿no? O sea, es decir, estábamos hace un momento hablando de los documentos que rigen la vida y que le dan sentido a nuestro partido, y hablábamos de la pluralidad que manifiesta Morena, la invitación a la participación de todas y de todos con sus voces, con sus intereses, y justamente promueve la alianza, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo no pensar en una alianza legislativa si el propio Morena es una gran alianza entre ciudadanos, ciudadanas, entre la libertad de pensamientos, y cómo esta se puede tocar, unir en un mismo proyecto, en un mismo fin? Hablaban también ustedes, y creo que de las coincidencias que se puede percibir en este hablar y dialogar de alianzas, es justamente empezamos a trazar algunos elementos claves. Me parece que las coincidencias tienen que ver con consensos, o sea, es decir, cómo lograr consensos. Ojo, no es dominación, no es tampoco, creo también, y yo ahí a lo mejor ya metería ruido, ni siquiera es concientizar, creo que tampoco tiene que ver con convencer, tiene que ver con consensos, y habría que ir ahí profundizando en estos conceptos. Tiene que ver con diálogo. Hablaron ustedes justamente de la diversidad de voces, de la pluralidad, y se habló también de la negociación, ¿no? En estas respuestas que ustedes tuvieron, y hablaron también, la gran mayoría de las salas, creo que tocaron un tema importante, sobre todo en los límites, que tiene que ver con lo ético, que tiene que ver con, decían por ahí, con el tema de plataformas, de ideologías, cómo negociar con alguien de ideología de derecha, cómo negociar y hacer alianza con alguien que tiene otros principios que no son los tuyos, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con esto en los cómo, vuelvo a repetir. Si venimos de pensar una representación como con la ciudadanía, con la participación de la ciudadanía, cómo con las alianzas, cómo, pues hablemos un poco de esto que sería la ideología, y hablemos también de principios, pero no cualquier principio, sino los que nos rigen a nosotras, a nosotros en este movimiento, que es los principios éticos. Y para eso, una vez más, le voy a dar el uso de la voz a Vladimir para que hablemos un poco de eso. Bueno, no, contigo no, ¿verdad? No, vamos a ir, perdón, con igual de importante. Más bien, vamos a irnos con un video de Enrique Dussel, que habla justamente de los principios éticos desde el ámbito legislativo. Venga. La ética es como el esqueleto de la política. Sin ética, la política se disuelve. No es algo que se le agrega, es su esencia. Mire lo que estoy diciendo.
su esencia, su fundamento. En el fondo, la política no es sino la ética social, o es decir, la ética comunitaria. Y vamos a ver entonces que la ética es constitutiva de la política. Si alguien no es ético, es un mal político, haga lo que haga. Puede que logre ciertos éxitos, pero todo se le va a derrumbar. Pero según entendamos cuáles son los principios son como un farol que tiene el minero. Va a la mina y el farol le va diciendo cómo moverse en la oscuridad. Si se le apaga el farol, queda ciego, no sabe dónde está ni a dónde va a ir. El que no tiene principios éticos empieza a responder a la realidad pragmáticamente, se dice. Puede decir, responde según el olfato que tenga a lo que pasa, pero lo que pasa es que va hoy a decidir A y mañana va a decidir B, que es contrario, y se va a contradecir, y a la larga se le derrumba. La corrupción no solo es corrosiva de la política, sino que la hace ineficiente. Y eso es lo que ha pasado. El país está tan corrompido que no funciona más. Y entonces hasta la burguesía ha dicho, hay que cambiar, porque ni negocios se pueden hacer con estos tramposos, porque están todos corruptos. Pongo 10 pesos y me desaparecen. Entonces no se puede. Hay que limpiar un poco para poder empezar. Para poder explotar a alguien tiene que existir el otro y yo no tiene que haberse muerto. Pero si ya hay tal pobreza que la gente se muere, pues ya no se lo puede ni explotar. Es decir, la ética es constitutiva. Y por esto es que yo no tengo una ética de valores. La ética es una teoría. La ética es una consideración general donde cada campo es determinado por la ética. Hay una ética económica. El capitalismo necesita que la propiedad privada sea de derecho natural. ¿Y qué le dijo usted que es derecho natural? Pues lo dijo un tal que se llama John Locke, un inglés. Pero en la Edad Media no era de derecho natural, y en los griegos menos, y en la Biblia tampoco. Necesitaron que hubiera un derecho natural de propiedad para que el capitalismo funcionara y el rico pudiera acumular dinero y nadie se lo robe. Entonces, hay principios éticos, hay una moral, por ejemplo, económica, que habla de que hay un derecho de propiedad, que hay un derecho de herencia, que comprar y vender tienen que hacerse por un contrato, que el dinero representa el trabajo, 1000 cosas. Hay una ética económica. Lo que pasa es que hoy los que hacen economía ya ni cumplen sus reglas morales. Por ejemplo, a Venezuela, los bancos de Estados Unidos le han sustraído $7,000 millones al PDVSA, que es el Pemex de Venezuela, que tenía todos sus fondos en dólares en Estados Unidos. Y creía que Estados Unidos se lo iba a respetar. ¡Bah! Se lo ha apropiado y ha dejado fundido a los venezolanos. Le ha robado todas las reservas que tiene Venezuela en Estados Unidos. El Banco de Londres le ha robado todo el oro, son toneladas de oro, que es la reserva de dinero que los venezolanos tienen. Ya están empobrecidos, pero por el robo, no porque simplemente el gobierno es malo.
Puede que el gobierno no sea todo lo bueno que debiera si tuviera Hugo Chávez, pero la pobreza que hay, que no hay medicamentos, es porque no les dejan pasar los medicamentos. En las aduanas de Florida había como 3.000 millones de dólares para fármacos, para medicinas en Venezuela. Lo habían comprado con el dinero del petróleo y no dejaron pasarla y se quedaron en Miami y el pueblo se muere pues no tiene medicina. Y dice, el gobierno es pésimo. ¿Cómo? Si lo han bloqueado. Ellos no están ni cumpliendo con una moral económica, pero no es el tema. El tema es que el campo político subsume, toma la ética en el campo. Y lo que se dice de la ética en general vale para la política. Pero la ética es para la política, lo voy a mostrar, su esencia. ¿Qué significa esencia? Si no se cumple la ética, es una mala política. Eso es la ética. Primero que todo. Es un deber cumplir un medio para que la vida humana sea posible. ¿Se entiende? Es muy simple y es muy popular. Y se lo puedo sostener ante todos los intelectuales de la historia de México y en el mundo hoy. He estudiado 50 años ética. Muy fuerte es esto. Y no crea que hay mucha gente que lo sabe, y menos que lo escriba, y menos que sea filósofo. Somos 4 o 5 filósofos en toda la tierra que hablamos de una ética que se enuncia así: yo debo servir para permitir la producción y crecimiento de la vida, pero no individual solo, de la comunidad. Y hablando de comunidad, también de una nación, pero hablando del ser humano y de toda la humanidad. Porque si yo digo viva México, pero muera Guatemala, o viva Alemania, los nazis, pero voy a dominar a todos, yo puedo hablar en nombre de la vida para mi comunidad y después destruyo a los otros. O como el tonto este de Trump, que dice America First, primero Estados Unidos. Así que tú eres nacionalista. ¡Qué bonito! Pero eres un nazi. Porque no puedes decir que tu país es el centro del mundo. Tu país es parte de la humanidad. La afirmación del principio dice, yo debo afirmar la vida de mi comunidad, de la comunidad nacional, pero por último, de toda la humanidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vas, ¿no? Porque vamos a ir a... Bueno, después de ver al maestro Dussel, que esto lo dijo, no sé, hace como 8 años, no sé, algo así, y sigue siendo tan actual, al menos la parte de Trump. Bueno, sobre este video, les invitamos entonces ahora a reflexionar la siguiente pregunta. ¿Actualmente se está legislando de manera ética? ¿Sí o no? Les pedimos 3 argumentos sobre este ejercicio y entonces dejamos que Jaime nos organice para irnos a las salas. Muy bien. Pues vamos a iniciar entonces con las conclusiones de sus discusiones, de los grupos. Iniciamos con el grupo 1. Cristian. Sí, buenas tardes nuevamente. Estuvimos participando en la sala 1 y tenemos los siguientes 3 argumentos.
en beneficio de que sí se está legislando con ética actualmente. Bueno, se está utilizando la ética para construir una agenda legislativa y de gobierno incluyente, reivindicadora y democrática en beneficio social. Se está consolidando la transformación de nuestras instituciones con nuevas leyes y modificaciones a las que ya existen. Las mujeres van al centro y dirigen el proceso de cambio dentro de la cuarta transformación. Y quizás una cuarta. Una mayoría es la que decide los cambios, no como antes, que era una minoría económica o con intereses particulares que excluía en este caso a las mayorías. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Cristian. Del equipo 2, Eva, ¿no? ¿Griselda? ¿No? ¿Quién del equipo 2? Ah, Efraín. Sí, gracias. Se menciona que en el equipo que sí hay ética, porque hay valores, porque hay principios congruentes a la transformación. Se han manejado con austeridad republicana y ya no hay más moches. Se manejan con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Ahora se cambia el modo de pensar, porque anteriormente solo se pensaba en el lucro, en el negocio, en el clientelismo. Actualmente hay libertad de expresión, que eso que es una parte fundamental de la ética, porque anteriormente, pues, gobernó el periodo neoliberal 90 años, pero no se pudo, o más bien no había libertad de expresión. En los no, porque todavía se legisla a la antigua en algunos partidos, que existe el periodo o el PRI, el PAN, ¿verdad? Y algunos se legislan en los no con criterios partidarios o personales, es lo que se ha mencionado en el equipo, y que el trabajo del legislador en ocasiones no es ético porque no informa, lo que se mencionó en el equipo, y que todavía se legisla en los no porque todavía la política es muy rápida, entonces en ocasiones no llegan a comprender los legisladores como debería de ser. Es cuanto. Gracias, Efraín. Muchas gracias. Viridiana Sala. Buenas tardes, compañero. Relacionado a la pregunta de si se está legislando de manera ética actualmente, se considera en la mayoría de los compañeros que se ha legislado de manera ética porque existe el compromiso con el pueblo, actualmente con la doctora Claudia Sheinbaum y las personas que se encuentran representando en la Cámara. Sin embargo, existen algunas cámaras como las de Aguascalientes que han demostrado que favorecen en sus decisiones a la gobernadora. Así también José Juan quiere reconocer el trabajo de la maestra Delfina y se presentan algunas inquietudes con respecto a los programas. Pero en lo general se contempla que los compañeros tienen la percepción de que en la Cámara se está legislando de manera ética. Es cuando. Muchas gracias. Del equipo 4. José. Así es, compañero, muchas gracias. De la sala 4 llegamos al acuerdo en que todavía no. Y nuestro primer argumento es que se buscan intereses personales aún. Nuestro segundo argumento es que se debe buscar el beneficio del pueblo.
Y por último, en nuestro tercer argumento es la falta de preparación en los legisladores del proceso legislativo, al ganar sus emociones a sus argumentos en sus interlocuciones. Es cuanto. Muchas gracias, José. El equipo 5. Del equipo 5 tenemos a alguien. Silvia Janet. Listo, ya me desbloquearon el micrófono. Entre las participaciones que tuvimos en el equipo, la respuesta general es un sí y sí parcialmente. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, nos comentaba una compañera que se legisla con ética porque se promueven leyes para proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se garantiza la libertad de expresión, se fortalecen centros de ayuda para víctimas de feminicidio, se evita que las hijas o hijos queden bajo custodia de los agresores y, bueno, en este caso la legislación se alinea con principios de justicia, cuidado y reparación. Desde una perspectiva un poco más amplia, bueno, se reconoce la ética en la legislación de manera parcial, no constante ni generalizada. Por ejemplo, existen tensiones entre el discurso transformador y las prácticas legislativas, como en el caso de la discusión sobre la jornada laboral de las 40 horas. Aún hay práctica política que debilitan la ética pública. Un compañero basado en Enrique Dussel nos dice que la 4T representa un proceso de transición hacia la ética, porque hay un intento por deconstruir la ética neoliberal que estuvo dominante para dar paso a la ética del pueblo, centrada en el bien común y la justicia social. Y bueno, desde esta visión, ética menos teóricos, pero que el proceso de la práctica todavía se está construyendo. Y también otra participación de un compañero nos dice que hay marcos normativos como códigos éticos en el trabajo legislativo que incluyen principios como la honestidad, la imparcialidad y la integridad. Sin embargo, la aplicación de estos principios pues no siempre se refleja en la práctica, ya que algunas o algunos diputados se ven condicionados por intereses facciosos, especialmente de sectores empresariales. Entonces hay vacíos también en los mecanismos de rendición de cuentas y de sanción. Y esa es nuestra participación. Muchas gracias, compañera. Y el equipo 6, que sería aquí en presencial, compañero César. Hasta se frotan las manos. Sí, pues buenas tardes. Mi equipo llegó a la conclusión de que sí se está legislando de manera ética, puesto que busca el beneficio de la mayoría. Otro argumento también que encontramos fue de que hay una búsqueda constante de este beneficio, que tratamos de que siempre mejoremos o de que vamos hacia un lugar para encontrar la ética dentro de nuestra comunidad, es decir, busca la prosperidad de la sociedad. Y pues bueno, otro argumento que también vimos o que estuvimos de acuerdo es que se legisla desde lo popular. Entonces, eso es lo que hace ético la manera en que se está legislando hoy en día. Gracias. Bien rudos en todo. Bueno, muchas gracias a todos. Pues en general, casi todos dijeron que sí se está legislando de manera ética. Solamente hubo un equipo que dijo que no y nos parece bastante interesante su participación, ¿no? Porque a contraparte de lo que venimos platicando y a lo mejor inclusive siendo un poco condescendientes, ellos dicen, no, a ver, si hay elementos que tenemos que poner en la mesa para discutirlo, ¿no? En general lo que vemos es que sí, hay por temas, los temas que se están impulsando para las discusiones legislativas, sí tienen este principio que el doctor Dussel nos plantea, ¿no? El poner la vida en un principio. Y otro de los elementos que también va surgiendo es que el proceso de legitimación de las discusiones legislativas, esto de plantearlos desde abajo o de los temas populares,
también está presente en muchas de las participaciones y de las conclusiones que tuvieron los compañeros en los diferentes grupos. Pero también es cierto que aún hay elementos que nos hacen dudar, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos de un equipo que dijo que no, pero también había otro equipo que dijo sí, pero, ¿no? Entonces, aún vemos que en el proceso legislativo hay elementos que tienen que eh, trabajarse desde la ética, ¿no? Es muy interesante que uno de los argumentos que dijeron es la falta de preparación de los legisladores. Y es interesante porque ese siempre ha sido un tema que se discute mucho en los espacios legislativos, la preparación profesional de los legisladores y la preparación profesional de los equipos. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Deberían, no deberían? El representante del pueblo debe saber forzosamente de todos estos procesos o no, ¿no? Es muy interesante y el principio ético de guía para poder hacer estos procesos legislativos implican la pregunta de qué es lo que debería tener presente el legislador cada que hace cada que legisla. El principio ético central o los procesos técnicos operativos, ¿no? Y los dos son importantes. En general, lo que vemos es que sí hay como una percepción de que sí se está trabajando de una forma ética ahora, ¿no? Que sí se está generando una legitimidad. Una de las cosas que se planteaba es que la ética no es solamente una cuestión del elemento, sino de todo el proceso. Es decir, cómo llegas y cómo el legislador llega a estos procesos y a estas discusiones legislativas e inclusive estas reformas legislativas, cuando se puede plantear que es ético cuando viene desde un proceso de transformación desde abajo y que integra a todos, ¿no? Y un poquito lo que decía lo que se decía es que cuando la presidenta dice no llego yo, llegamos todas, es porque el proceso de transformación llegó con todas las mujeres. No es que haya llegado ella sola y vaya a legislar o vaya a trabajar para las mujeres, no, sino que el proceso ético es que ella llegó junto con muchas, acompañada y siendo parte de este colectivo, y ahora está. Entonces, en ese sentido es que llegan todas. Y bueno, lo que vemos es que sí, ahí estamos avanzando. Una de las cosas que dijeron que me parece, la síntesis de lo que podemos plantear o tomar de este bloque es que la cuarta transformación es un proceso de transformación hacia la ética. Es decir, vamos hacia allá, es lo que queremos, es lo que estamos impulsando, pero seguimos en ese proceso. Y esta sería la conclusión de esta mesa, de este tercer bloque. Y para cerrar el taller del día de hoy, le damos la palabra al compañero Jaime para que nos dé las impresiones finales. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, primero agradecerle a todos nuestros compañeros el ánimo que mostraron para participar y se los agradecemos porque aprendemos mucho de ustedes, así como seguramente cada uno de ustedes ha aprendido de sus propios compañeros. Ese es el espíritu de la educación popular, una construcción colectiva de conceptos, porque nos tenemos que unir en lo conceptual para poder estar unidos en la práctica. Entonces, lo agradezco muchísimo. Me voy de este taller francamente muy satisfecho. Les mando un abrazo y hablando de ética, no hay ética si no hay autocrítica, que es una palabra muy común entre los que estamos formados en la izquierda, ¿no? Si no somos capaces en lo individual de aceptar nuestros errores, pues entonces realmente tenemos muy poca autoridad moral para hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada más, muchas gracias, muchas felicidades y entiendo que ya tiene que dar sus anuncios parroquiales y despedirnos. Gracias, compañeros. Justo.
Bueno, ya no les voy a decir gracias porque les hemos dicho muchas gracias hoy, pero decirles más bien que a mí me parece justo esto que dice Jaime, que qué más rico que podernos escuchar entre todas y todos, que hasta hablando de ética, me parece que la construcción colectiva de conocimiento, pues es bastante ético, pues, o sea, es decir, hacer esto en comunidad nos permite transitar en un ambiente que dialogue y ponga en la práctica y asuma la congruencia hasta en los deberes formativos, pues, ¿no? O sea, es decir, hasta aquí puede haber, podemos ver la congruencia de nuestro movimiento en lo ético. Decirles que, bueno, a nosotros nos encantan los talleres porque nos permite escucharles, justamente, es de los pocos momentos donde tenemos esta oportunidad, entonces agradecerles muchísimo que hayan participado, quienes hayan participado en las mesas. Decirles también que el día de mañana, recordemos igual a las 2 de la tarde, y vamos a iniciar con el módulo 3. Y vamos a iniciar con el módulo 3, me parece, con un tema por demás importante que tiene que ver con gran parte de la génesis de nuestro movimiento, que tiene que ver justo con la soberanía, pues, ¿no? Como un modelo dentro de la cuarta transformación. Entonces, ahora sí que no se lo pierdan, va a estar con nosotros Óscar Rojas, ya nos acompañó en alguna de las sesiones anteriores. Mañana va a volver a estar aquí con nosotros a las 2 de la tarde. No olviden registrar su asistencia, sobre todo hablando de ética, pues quienes sí estuvieron en la sesión, porque hubo gente que nada más estuvo ahí prendido su Zoom, pero no estuvo aquí. Entonces, les invito que a manera de congruencia, sobre todo haciendo alusión a lo que el día de hoy estuvimos revisando, quienes estuvieron participando, pues registren su asistencia. Muchas gracias a todas, a todos. Agradecer también, por supuesto, a nuestros compañeros facilitadores del instituto, a Jaime, a Vladimir, y a quienes también hacen posible acá, a Carlitos y a Iscoatl. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañanita. Bye. Ahora sí, Luis, ya despídenos, porfa. ¿Sí? ¿Está bien?
vemos, compañeros. Buena tarde. Todos. Muchas gracias, Luis. Sí, claro que sí, estamos para apoyarles. También me voy a quedar aquí unos minutitos más para quienes tengan alguna pregunta sobre el registro, alguna duda, porque hay algunos compañeros que no se han podido registrar correctamente. Igual si tienen alguna otra duda, me quedo aquí unos minutos más para poder apoyarles con lo del registro de su asistencia. Muy buen trabajo, Luis. Muchas gracias, hermano. Claro que sí, que tengan linda tarde. Quienes ya se hayan registrado su asistencia, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde, como siempre. Compañero Efraín, que me indicaba que no podía registrar su asistencia por lo de la matrícula. Por favor, verifique que lo escriba con los guiones y sin espacios de más para que pueda, para que pueda aceptarle bien el ingreso del dato de la matrícula. Compañero Mario Molina, voy a anotar su nombre para que nos podamos poner en contacto con usted y verificar lo de su matrícula. Mario Molina Castillo. El compañero Mario Molina, vamos a verificar. Y compañero Efraín dice que sigue sin poder anotar su matrícula en el formulario. Sí, la verdad es que está extraño que no se la pueda, que no se la acepte. Los demás compañeros no han tenido problema con eso. Sí, nuevamente compartimos la liga de asistencia, compañera Faride. A ver, compañero Efraín. Efraín Pérez Hernández. También ya acabo de anotar su nombre para poder contactarnos con usted. Para también verificar lo de su matrícula. Y bueno, igual compañeros, si tienen alguna otra duda, me quedo aquí otros minutos más para que terminen de registrar su asistencia. Y quienes ya lo hayan hecho, les agradecemos mucho su participación en el taller del día de hoy. Recuerden que cuando tenemos talleres, la duración es de 3 horas y cuando son las sesiones, como la que será el día de mañana, tienen una duración de 2 horas. Igual, quienes ya hayan registrado su asistencia, los esperamos el día de mañana.